Gracias. Bueno, buenos días. La verdad que estamos muy agradecidos con Dios y con los hermanos, con Walter y Patri, porque es muy lindo esto que se pudo dar, que podemos estar acá, podemos compartir un poco en comunión con los hermanos, que hacía mucho tiempo que no teníamos nosotros. Así que estamos muy agradecidos a Dios por ellos, por este ministerio que empezó acá en Argentina y que siempre le pedimos a Dios que los fortalezca y nos mantenga firmes en esta tarea que no es nada fácil. Así que nada, estamos muy agradecidos, muy contentos, felices de este tiempo que estamos pasando juntos. Hola hermanos, soy Julián, el hermano de Marcio. También completamente agradecido con los hermanos que nos recibieron acá y con el Señor, sobre todo, que nos permitió estar acá hoy adorando, alabando y hablando de Él. Gracias a Él y gracias a Él que levantó pastores acá y que tienen una familia que dan testimonio realmente de que son siervos de Dios. Gracias, Dios. Muy agradecido del Señor por este tiempo que nos permite disfrutar en comunión los hermanos, como dice su palabra, ¿no? Él nos dejó su palabra para que en ella podamos reflejarnos y ver que lo que Él dice es verdad. Disfrutar la comunión, el estar juntos, el fortalecernos los unos a los otros, el saber que hay otros hermanos que aman a Dios igual que nosotros, que pasan iguales o diferentes cosas, pero que estamos unidos a pesar de la distancia, que quisiéramos estar más cerca, para estar más tiempo tal vez juntos, pero damos gracias al Señor por los medios que Él provee, porque los ha cuidado, los chicos en el viaje han podido llegar bien. Le deseamos con todo nuestro corazón que se sientan como en su casa. Le deseamos también que los papás puedan venir a este lugar y disfrutar con nosotros este hermoso tiempo como familia de la fe que somos, como hermanos en Cristo, este hermoso momento que estamos disfrutando en tu presencia, Señor. Gracias porque va a venir tu palabra, Señor. Oramos para que tu palabra corra y sea glorificada. Que nuestros corazones estén dispuestos, nuestros oídos abiertos para escuchar tu palabra y para obedecerla. Que no seamos solo oidores de ella, sino hacedores. Usa la vida de tu siervo, Señor, el pastor Walter, que en esta mañana nos va a estar trayendo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Estamos contentos por nuestros hermanos Marcio y Julián que están con nosotros aquí. Amén. Le damos gracias al Señor que ellos han llegado aquí a tierra de Sina a compartir este tiempo precioso. Es lo más hermoso de estar unidos en la unidad que Cristo nos hizo, nos da, ¿no? Y nos pone para que podamos compartir unos con otros. Bueno, a nuestros hermanos que están en las redes sociales, también damos gracias a Dios porque se pueden conectar y podemos estar allí compartiendo este momento. Hemos adorado, hemos glorificado, le hemos dicho al Señor gracias por su amor, por su misericordia, por todo lo que Él hace por nosotros. Amén. Bueno, y ahora vamos a ir a su palabra. Qué hermoso es cuando queremos escudriñar su palabra, amén, hermanos. Yo le invito a abrir la palabra de Dios en la carta de Filemón. Gloria a Dios. En Filemón, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver en Filemón el versículo 17 al 19. Del versículo 17 al 19 de Filemón. Gloria sea el nombre de Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Bueno, le he puesto como título a este sermón, a este mensaje, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Y vamos a ver el desarrollo son 3 versículos que vamos a estar compartiendo hoy día, ¿no? Dice el versículo 17,
Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos queridos, veníamos viendo, estamos haciendo el estudio sistemático de esta carta preciosa de Filemón. Recordemos, hacemos una introducción un poquito, recordemos que esta es la carta o es la epístola más corta, ¿no? de Pablo a la iglesia. Bueno, en realidad es una carta personal que fue escrita para Filemón y también para la iglesia que se reunía allí en su casa. Filemón estaba en Colosas. Esto fue escrito más o menos en el año 62 después de Cristo. Venimos haciendo un estudio sistemático de esta carta y ahora vamos a estar tocando estos temas puntuales donde hemos puesto como título al sermón, ponlo a mi cuenta. Hermanos queridos, Pablo estaba predicando el Evangelio, recordemos que estaba preso, estaba privado de la libertad, como punto número 1. Él le había estado predicando a Onésimo, Onésimo recibe al Señor, Onésimo fue un fugitivo de la casa de Filemón, era esclavo y se fue de esa casa, llegó a Roma y allí conoce a Pablo, quien predicaba el Evangelio, ¿no? Entonces podemos ver que Pablo empieza a exponer el argumento de interceder por Onésimo ante Filemón, ¿no? Interceder por Onésimo. ¿Y qué le dice puntualmente a él? Le pide a Filemón que lo reciba como un nuevo hermano en la fe. Qué importante, que lo reciba como un nuevo hermano en la fe, como cristiano. Entonces, hacíamos una introducción un poquito y dice el versículo 17, así que si me tienen por compañero, recíbele como a mí mismo. Podemos ver que Pablo en otras de las cartas también menciona la palabra compañero, que lo hace por sus hermanos, por sus colaboradores, como en el caso, por ejemplo, de Epafrodito. Podemos verlo allí, si usted quiere tomar nota, en Filipenses 2:25, vemos cómo lo trata a Epafrodito. Le dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. En Filipenses 2:25. Allí vemos cómo los trata a los colaboradores, Pablo, como compañeros, como amigos, como compañeros de milicia, ¿no? Entonces, en esta carta, cuando le escribe a Filemón, le dice, así que si me tienen por compañero, recíbele como a mí mismo. Era una carta especial, con un sentido de pertenencia en la vida de Filemón. Pablo escribiéndole, ¿no? Lo podemos ver también en el versículo 23 del mismo Filemón, que dice, al igual que Epafras, mi compañero de prisiones. Fíjense, ese era el vocabulario que utilizaba el apóstol Pablo, incluyendo a los hermanos colaboradores y que servían en el ministerio de la obra del Señor, ¿no? Compañero. Y se empieza a ver puntualmente la petición del apóstol Pablo a favor de Onésimo. Aquí es cuando empezamos a ver, primero estuvo el argumento y Pablo empieza a realizar esa petición a favor de Onésimo. Él no utilizó su autoridad como apóstol ante esta petición de imponerle, más allá de que él tenía la autoridad de poder hacerlo, o de decirle a Filemón lo que debía hacer en la palabra de Dios, sino que le hace una petición, ¿no? Él manifiesta su amor de esta manera, teniendo en cuenta la relación que había entre Pablo y Filemón, nombrándolo compañero. Pero esa misma relación de hermano en la fe como colaborador en la obra del Señor, ¿no? Él hizo hincapié a ese amor y a la comunión que hay entre él. Y es esa misma comunión que él manifestó en esa carta con Onésimo, con Filemón, perdón, es la que le estaba expresando a Filemón, Pablo, de que era de la misma manera que él trataba a Onésimo.
lo trataba de igual a igual, hermano, porque era un hermano en Cristo, un colaborador. Recordemos que Onésimo estuvo un buen tiempo con Pablo allí, sirviéndole al Señor, ¿no es cierto?, y ayudándole en el ministerio, estando privado Pablo de la libertad. Entonces, evidentemente vemos que el apóstol Pablo estaba usando acá el recurso de un símil. Pablo se asimila a Onésimo para que Filemón acepte esa proposición, hermanos. Dice, recíbele como a mí mismo, como a mí mismo. Se pone él en lugar, recíbele, teniendo en cuenta y sabiendo de que Onésimo no había salido bien de la casa de Filemón, sino que se había ido con algunas deudas pendientes, pero Pablo le estaba recordando de esta manera, o le estaba mostrando de esta manera, que Onésimo era una nueva criatura en Cristo Jesús, que era, no era el Onésimo anterior a esta vida que él llevaba, sino que ya tenía una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, que lo tratara no como esclavo, sino que lo tratara como hermano amado, que lo tratara con esa condición. Por eso le dice, recíbele como a mí mismo, ¿no? Esa es la petición de Pablo a Filemón, no juzgándolo, ¿no?, sino que lo recibiera como integrante del cuerpo de Cristo, sabiendo de que había sido lavado y comprado por la sangre del Señor Jesús. Qué precioso, hermano, ¿no? Tengamos presente que Dios nos aceptó a nosotros como sus hijos y estábamos en deuda con Él. Sí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos separados de Dios, pero Él nos aceptó por medio de Cristo, dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Aceptarías a un hermano que antes de ser cristiano ha tenido una reputación que no ha sido muy buena? Que viene a los pies de Cristo y que viene cargado de un mal testimonio aún en la vida cotidiana. ¿Lo aceptarías tú así o lo discriminarías? ¿Qué posición tendríamos nosotros ante esa situación? Tendríamos que aceptarlo. ¿Obraríamos como el apóstol Pablo? Él le dijo, recíbelo como a mí mismo. Que realmente pongamos la palabra de Dios por obra, hermano querido, ¿no? Pongamos su palabra, que al igual que el apóstol Pablo, de recibirle, si le estamos recibiendo a este hermano que ha sido santificado por Cristo Jesús, estamos recibiendo a Jesús mismo. Recuerden que dice su palabra que el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40. Así lo dice, tengámoslo presente, hermano, porque ahí podemos ver que nosotros somos un cuerpo en Cristo, somos uno en el Señor. Dios no hace acepción de personas. Por eso, aquel que recibe a vosotros, a mí me recibe. ¿Cuántos vienen lastimados, golpeados, dolidos del mundo, ¿no?, y llegan a los pies de Cristo, como la vida de Onésimo, sin sabores, conoce a Cristo, viene el Señor a su vida, a su corazón, hay un nuevo Onésimo, ya ahora no era inútil, sino que se sentía útil en la obra de Dios, dándole sentido a su vida. Y vemos que Pablo toma estas palabras de Cristo Jesús. Qué importante es tenerlas presentes, hermano, y tener siempre presente la palabra de Dios, para poder accionar en ella. Cuando nosotros tenemos como cristianos su palabra en nuestro corazón, podemos llevarla y podemos practicar su palabra y ponerla por obra, ¿no? El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, dijo Jesús. Y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. Por eso, hermano querido, tenemos que tener en claro que no hay diferencia, que todos somos iguales delante del Señor. Dice su palabra, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Gálatas 3:28.
Gálatas 3:28 dice así: todos somos uno en Cristo Jesús. Qué importante tener este detalle en nuestras vidas para que podamos obrar conforme a su palabra y para que la bendición del Señor corra en medio de nosotros y para que haya un amor fraternal en medio de la iglesia de Cristo. Vemos el versículo 18, sigue diciendo: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Acá vemos el accionar, no solamente de palabras, sino que daba él poniéndose como garantía por Onésimo ante cualquier daño o injusticia que le hubiera ocasionado. Fíjense qué hermoso, hermano. Ponerse él, por eso le dijo: recíbele como a mí mismo. Pero él se puso como garantía ante la vida de Onésimo. El texto no especifica que Onésimo haya tomado algo. Fíjense, hermano, hay muchos que traen conjeturas sobre el texto queriendo decir de que Onésimo ha robado o tomó alguna actitud. No lo especifica el texto. Solo menciona que le ha causado algún daño o le ha ocasionado alguna deuda. Entonces, en relación a esto, él había cometido una falta o un engaño, Onésimo, en la vida de Filemón, ¿no? Había tocado su honor. Recordemos que él, Filemón, era un hombre que daba testimonio en la familia, daba testimonio para con sus siervos, daba testimonio para con la iglesia. Y por eso que el apóstol Pablo le dice de esta manera, ¿no? Si le ha ocasionado algo, dice: si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. El apóstol Pablo se hace responsable, y esto tengámoslo en cuenta, mi hermano querido, ¿no? Se hace responsable de la deuda de Onésimo. Él se pone al frente. Él pone su vida en respuesta a esta deuda que Onésimo tenía, ¿no? Y entonces de esta manera restablece la justicia. Esa justicia que viene de Dios, como cuerpo de Cristo, como hijo de Dios. Si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Pablo también volvemos a ver que él ve el ejemplo de Cristo Jesús, que dice su palabra: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 15, del versículo 13 al 14. Jesús le dijo: nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, Jesús puso su vida, hermano, por nosotros. Él dio todo por nosotros. Él cargó con nuestra deuda. Era imposible para el hombre y la mujer saldar esa deuda. Pero Cristo Jesús vino y la saldó. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hermano. Cristo Jesús no conoce pecado. Pero él cargó con nuestros pecados. ¿Por medio de quién? Del sacrificio de la cruz. Gloria a Dios. Por eso podemos ver este amor inmenso de Cristo Jesús, ¿no? De esta manera Él saldó nuestra deuda. Qué importante, ¿no? Dice su palabra que Cristo Jesús padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. El justo por los injustos. El justo. Cristo Jesús, no teniendo pecado, Él cargó con nuestros pecados. Él se puso. Entonces fuimos justificados gratuitamente, hermano querido, por su gracia, mediante esa redención que es en Cristo Jesús. Si nosotros fuimos justificados, si nosotros fuimos aceptos delante de Dios, tenemos que obrar y manifestarnos en esa misma misericordia para con aquellos que en esta situación habían dañado la vida de Filemón, como Onésimo. ¿Cuántas veces suceden estas cosas, no? Que muchos traen dolor a nuestro corazón, pero que nosotros podamos
ponernos en esta postura como Pablo, que Pablo intercedió, que Pablo se puso porque sabía y conocía de que Onésimo ya era una nueva criatura. Debemos poner nuestro amor, nuestro servicio, nuestro interés en los hermanos. Eso es caminar como cuerpo o sentirnos como cuerpo. Tenemos esa pertenencia, somos el cuerpo de Cristo, somos una nación santa, real sacerdocio. Pongamos nuestra vida por nuestros amigos. Jesús lo hizo. Entonces eso nos enseña el Señor. Por aquel que está débil, por aquel que está pasando alguna necesidad o alguna situación. Qué importante que miremos al frente y accionemos poniéndonos de garantía, hermano querido, como hizo el apóstol Pablo. No mirando al costado, porque de esa manera nosotros mostramos el amor de Cristo en nuestra vida. Y el mundo puede ver que verdaderamente Cristo camina, que Cristo está en nuestro caminar, en nuestro andar como hijos de Dios. Estemos prestos para intervenir ante esta situación, en el servicio de los hermanos en la fe, en ayudarnos en el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos aún necesitan esa ayuda, ese apoyo? En animarlos a permanecer firmes en la fe, hermano. Imagínense Onésimo cómo se sentía aún estando con Pablo, habiendo llevado una vida desastrosa, una vida sin sentido y en pecado. Cuando viene Cristo, conoce a Cristo, la luz de Cristo le llega, el amor de Cristo inunda su ser, está dentro de él, y vemos que Pablo asiste su vida y lo discipula y le enseña. Entonces ahí vemos ese ánimo pronto. Como iglesia tenemos ese deber. Debemos estar prestos para servir, para atender, orando unos por otros, hermano. Esa oración es importante. Jesús nos dijo que oremos unos por otros, que nos asistamos unos por otros de esta manera, ¿no? Ante cualquier situación, puede ser una situación económica, puede ser una situación de cualquier índole, pero allí estemos prestos para ayudarnos, para demostrar ese amor fraterno, ¿no? Y cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. El versículo 19 dice: yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces aquí Pablo establece un compromiso. Importante, ¿no? Yo Pablo lo escribo de mi mano. Él establece un compromiso con Filemón. Intercede por Onésimo. Él se compromete. Él, hermano querido, pone y dice lo que va a hacer. Es como hizo Cristo Jesús con nosotros. De su buena voluntad Cristo vino para dar su vida por nosotros. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, pero para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Cristo Jesús también de su propia voluntad vino para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Ahora, ¿quién mejor intercesor que él? Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, teniendo cuidado de nosotros. Ahora, si Él lo hace, nosotros como nueva criatura, como cristianos que somos, debemos tener esa postura, debemos caminar de esa manera, ser sensibles en nuestro andar, en nuestro caminar, sensibles a la voz de su palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. El apóstol Pablo se puso en primera persona. ¿Sí? Yo Pablo, fíjense, en primera persona, yo Pablo lo escribo de mi mano. Como si fuera él el responsable de la situación que le estaba sucediendo a Onésimo, o que tenía que ir a rendir cuenta. Así, de la misma manera, tomó Cristo nuestros pecados. ¿Y cómo lo hizo? Como dijimos anteriormente, voluntariamente. Él cargó con nuestros pecados para que nuestra cuenta quedara saldada. Qué precioso, hermano querido, saber de que tenemos comunión con Dios y saber que no estamos solos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué precioso. Y Él lo cargó, pero tuvo que pagar un precio. Y no fue un precio así nomás, fue un alto precio.
el sacrificio en la cruz. Y cuando lo hizo, dijo, consumado es. Ya está hecho. Entonces, ahí trae libertad a nuestras vidas. Eso era lo que Pablo quería. Que Filemón, conociendo la palabra, entendiera o procediera de esta manera. Por eso la manera de interceder. Por eso la manera de ponerse él en lugar de Onésimo, para que Filemón procediera con amor. No mirándolo como un esclavo, como lo que era, sino mirándolo como un hijo de Dios. Como de igual a igual, como su hermano en Cristo. Dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Al igual que Filemón, se debía a Pablo. Filemón había conocido el Evangelio que venía del apóstol Pablo. Entonces, él mismo se le debía, aún cuanto más, por haber conocido ese Evangelio, por haber conocido las buenas nuevas de salvación. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermanos queridos, nosotros éramos deudores de Cristo, pero por ese sacrificio vinimos a ser libertados. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Él es el que nos libertó. Y sabemos de que Pablo confiaba de que Filemón iba a tomar esta actitud de perdonar a Onésimo. Ahora, sigamos la esperanza de Pablo. Tratemos a los pastores, a los colaboradores, hermanos en la fe, miembros de la familia, los miembros de tu familia misma. Tratémoslos, o autoridades civiles. ¿Cómo debemos tratarlos, hermanos? A empleados cristianos, compañeros de trabajo, como miembros del cuerpo de Cristo, sin hacer esa acepción de personas. Tratemos a aquellos que son cristianos y están en esos distintos lugares, sin hacer acepción de personas. Hagámoslo con respeto, con amor, con cortesía, siendo misericordiosos, amables, pacientes. Además, hermano querido, los cristianos debemos saber que un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Por eso que nuestro proceder sea de esta manera, sea de la misma amplitud que lo hizo el apóstol Pablo. Seamos imitadores de Pablo en estas cuestiones, porque nosotros vamos a ser bendecidos, porque nosotros vamos a caminar en su perfecta voluntad. Tratemos de ayudarnos a los cristianos o a aquellos que aún no son cristianos. Estemos prestos para servir. Cristo Jesús vino a servir y no vino a servirse. Y nosotros tenemos que tener ese actitud de servicio, de disponibilidad como hijos de Dios, porque el Señor está con nosotros y nosotros podemos llevar esa luz del Evangelio a aquellos que lo están necesitando. Tengamos en cuenta que nosotros, por nuestras acciones, también vamos a dar cuenta, hermano querido. Dice su palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Filipenses 2:3. Fíjese, tomando esa postura, como Pablo lo miró a Onésimo. Él no se puso en la postura de apóstol y allí en ese pedestal y miró sobre el hombro, sino que se puso de par a par, porque entendía quién era el que había hecho el sacrificio. La cabeza de la iglesia es Cristo, hermano. Nosotros somos sus servidores. Hemos sido rescatados para servirle y para adorarle y para llevar su mensaje de salvación. Miremos a los demás no como superiores, digamos, no nos miremos nosotros como superiores a los demás, sino que miremos a los demás como superiores a nosotros. El que quiera ser primero entre vosotros, sea vuestro servidor. Por eso te animo
a que estas palabras las tomemos en nuestra vida y en nuestro accionar. Si nosotros hacemos de esta manera, hermano querido, vamos a poder dar frutos y vamos a poder animar a nuestros hermanos y caminar en esa comunión que realmente tenemos, o que Cristo Jesús dijo de que debemos andar, para que podamos vivir una vida en bendición. Por eso yo te animo, iglesia querida, te animo, mis hermanos, a que tomemos esta actitud de Pablo, a que procedamos de esta manera, a que pongamos nuestra vida por nuestros hermanos, aún por aquellos, como decía, por aquellos que están débiles. Unámonos por aquellos que parecería que nadie le da importancia, porque saben que somos un cuerpo y todos los miembros del cuerpo son importantes y fundamentales. Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Ten ánimo pronto y cumplamos su palabra y su mandamiento. Que el Señor los siga bendiciendo y vamos a estar orando por esta palabra preciosa, ¿sí? Que el Señor nos ha hablado hoy a nosotros. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque has sido expuesta a tu palabra. Gracias porque has hablado en nuestras vidas, porque somos tus hijos, los amas y quieres que nosotros caminemos conforme a tu voluntad. Padre, que podamos poner nuestra vida por nuestros hermanos en servicio, en dedicación, que podamos nosotros tomar esa determinación de ayudar a aquellos que están necesitados, de asistir a aquellos que están débiles, aún débiles en la fe, Señor, que nosotros tengamos esa actitud. Porque tú habitas en nuestras vidas y tú, Jesús, viniste a servir, tú viniste a traer un mensaje precioso para que nosotros pudiéramos entender cuál era la voluntad de tu reino, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a permanecer firmes y a cumplir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a interceder por aquellos que te necesitan a ti, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a responder por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano querido, que el Señor les siga bendiciendo. Nos saludamos en la paz del Señor y saludamos a nuestra hermana en las redes, allí. Bueno, el Señor les siga bendiciendo cada uno. Gloria a Dios.